Feliz tarde, mis queridos audientes. Tú sabes que en estos días me preguntaba alguien, ¿qué es eso de audiente? Bueno, audiente, porque audio está conectado, también tendría que ser audiovidentes también, ¿no? Desafiándote. Bienvenidos a esta tarde maravillosa. Aquí la tarde está gris, es un día lluvioso, estamos a una temperatura baja, pareciera que estuviéramos en el final del invierno y no en el principio del verano. Así que recibimos a Berenice Ross desde Basilea, Suiza. Hola Berenice, ¿cómo estás? Feliz tarde. Hola Adrián, mucho gusto de hablar con ustedes. Feliz casi noche yo para mí. Y tenemos 6 horas de diferencia, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, sí, exacto. Elizabeth Irapkin está en Miami, así que estamos en la misma hora del este de los Estados Unidos. Aquí son las 1 de la tarde. Berenice, nos conocemos hace muchos años. Tuve el gusto de tenerte en mi sala como eh, parte de mi audiencia en formación de facilitadores. Y desde entonces nos conocemos. De verdad me alegra muchísimo volver a encontrarnos. Y te he seguido la pista durante todas estas décadas en tus diferentes posiciones. A mí me gustaría que la audiencia conociera de dónde eres, dónde naciste, que cuentes un poquito sobre ti. Yo nací en México, hace muchos años, ya hace muchos años, y empecé mi carrera profesional en Unilever. Unilever fue mi primer trabajo saliendo de la universidad, estudié administración de empresas, pero empecé mi carrera en recursos humanos. Y la verdad es que empecé en una de las mejores escuelas del mundo porque tuve mil oportunidades, estuve muchos años en diferentes posiciones, siempre en recursos humanos, desde capacitación, entrenamiento, bueno, capacitación, entrenamiento, reclutamiento, desarrollo, transformación, y los últimos roles fueron mucho de desarrollo organizacional y estuve en muchos de los proyectos de transformación. Estuve 14 años en Unilever, después salí de Unilever y arranqué como emprendedor, puse mi propia empresa durante 8 años y me dediqué a todo lo que es atracción de talento, employer branding, pero de jóvenes profesionales o trainees. Era como el target principal, el 80% del negocio era eso y un poco de headhunting. Después me salí y me convencieron de irme de nuevo al mundo corporativo y me contraté con Syngenta para ir a vivir a Panamá, para ser responsable de América Latina, también de la parte de desarrollo organizacional y adquisición de talento. Después de 3 años de Panamá me moví a Suiza, llevo aquí 5 años. También primero llegué con la parte de Europa, África y Medio Oriente y después con puestos globales, primero en Syngenta y luego en Syngenta Group. Y tengo un mes que volví a regresar al emprendedurismo y estoy con Human Edge arrancando todo el negocio de adquisición de talento de nuevo. Entonces, Qué paseo maravilloso. Dinos la ciudad de donde naciste. nací en la Ciudad de México, y a lo largo de mi carrera entre Unilever y todo, he vivido en Sao Paulo, en Londres, he vivido en Estados Unidos, en Panamá y ahora en Basilea. Qué bueno. ¿Y en qué casa de estudios te recibiste de tu pregrado? En mi universidad, en el Tecnológico de Monterrey, y estudié, raro para la gente de recursos humanos, pero yo estudié administración de empresas. ¿En qué campus? En el campus de Cuernavaca. Oye, ese campus es muy Sí, bonito, lo súper bonito. recuerdo. He tenido la oportunidad de trabajar ahí. Qué maravilla. Háblanos un poco de tu familia, de dónde son tus padres, cómo es tu familia. Mis papás son mexicanos, siguen viviendo en Cuernavaca. La verdad es que vengo Wow. de familia de mexicanos con mexicanos, no tenemos ningún, bueno, abuelos, como todos los mexicanos, familia española en algún momento de la generación. Y
No sé, yo creo que mis papás siempre me educaron como para que no pensara para que nunca me dijeron que no podía hacer nada. Entonces creo que como que desde una edad muy temprana me empujaron a romper paradigmas. Yo nunca me di cuenta, ya hasta que era muy grande, que no me habían educado, por ejemplo, en este rol de la mujer y rol del hombre. Tengo un hermano más pequeño, pero ya muy grande me di cuenta que nunca me habían educado como en esas cajitas. Entonces creo que hicieron un buen trabajo en ese sentido. Y después, cuando tenía 19 años, tuve una experiencia muy interesante. Viajé un año con un grupo que se llama Viva la Gente. Ah, claro, claro, lo conozco muy bien. Bueno, entonces con Viva la Gente estuve viajando un año, visitamos, ay, no me acuerdo, 19 países, no sé, un montón de países. Éramos un grupo de 100 jóvenes y, éramos de 19 países, no me acuerdo cuántos países visitamos. Estuvimos 6 meses en Europa, 3 meses en Europa, perdón, 6 en Estados Unidos y 3 en Canadá. Entonces ahí empecé a hacer reclutamiento, chistoso. No, Claro. no sabía que a eso me iba a dedicar, no sabía que a eso me iba a dedicar como vida profesional, pero a los 19 años empecé a hacer mis pininos en entrevistas. Y Ah, después, ahora tengo 2 hijas, de 14, Alexa de 17 años y Valeria de 14 años, y las dos viven acá en Suiza, ya hablan perfecto alemán, y están súper adaptadas, se adaptan más rápido que los adultos. y seguramente también el idioma inglés lo deben Ah, sí, no, aprender. la verdad es que es una maravilla. Mis hijas hablan inglés, bueno, español obviamente, inglés, francés y alemán. Claro, esa es Sí. la característica maravillosa de Suiza que siempre, yo decía en la conversación que tuvimos en días pasados, te decía que a mí me impresionaba que hasta los señores que recogían la basura eran políglotas, ¿no? Entonces, es Sí, muy sí, es impresionante porque por definición en la secundaria ya tienen que hablar 3 idiomas, 2 de los idiomas oficiales de Suiza, dependiendo de dónde vivas. Entonces yo vivo en cantón de habla alemana, entonces aquí es alemán más francés y te meten el inglés como un tercer idioma, ¿no? Entonces siempre la gente por lo menos va a hablar 3 idiomas, el inglés en un nivel más alto o no, dependiendo de si la gente prosiguió sus estudios, pero sí te van a por lo menos 2 idiomas fluentes y uno más o menos. Y cuando llegas a Suiza, ¿ya hablabas alemán o aprendiste estando allá? Estoy aprendiendo Bueno, desde que sí, lo estoy comprendo. acá. Todavía es un idioma interesante, bastante difícil, pero bueno, sigo aprendiendo. Ya pasé mi examen, ya me dieron mi residencia semipermanente, entonces no voy tan mal, pero sí, sí es un idioma complicado. Desafiante, Y sí es desafiante. Sí, así sí, es. y ¿sabes qué pasa? Que yo trabajo en inglés, entonces se vuelve todavía un poco, el desafío un poco más grande porque no estoy tan expuesta. Mis hijas al estar en escuela suiza, obviamente ellas están mucho más inmersas en el idioma y eso te ayuda mucho a acelerar el aprendizaje. Muy bien. Fíjate que las declinaciones todavía, a esta edad, todavía me siguen desafiando, así que yo te entiendo perfectamente bien. Mira, cuéntame entonces, yo te recuerdo, cuando yo te conocí, estabas en el área de capacitación, que le llamaban en ese entonces. En ese Training entonces, and, capacitación. Training and Development ya se conocía así en la corporación en Unilever, porque, claro, una compañía con una base internacional importante, entonces no se hablaba de capacitación, pero sí en México se hablaba de capacitación. Ahora, esa experiencia como educadora corporativa es una valiosa competencia para la actividad que realizas ahora, porque estoy seguro que a la hora de aproximarte a la gente, lo haces también con una óptica de aprendizaje. Cuéntame cómo es esa influencia del aprendizaje y el desarrollo en el trabajo que ahora realizas. La verdad es que lo que te puedo decir es que uno nunca deja de aprender. Eh,
y ahora con el mundo cambiando tanto en los últimos 2 años que ha habido una disrupción tan grande, queda mucho más claro que es importante aprender y desaprender. Aprender cosas nuevas y a veces desaprender algunas de las cosas que aunque te funcionaron en el pasado ya no siguen siendo relevantes en el presente. Entonces, las cosas van evolucionando de una forma muy rápida y creo que esta formación de entender cómo aprendemos, de saber que la gente puede aprender lo que quiera, no importa la edad, y de que puedes con suficiente esfuerzo y experiencia, como yo decía, como aprender lo que tú quieras. La verdad es que cuando yo llegué aquí dije, pues, voy a aprender alemán, ¿no? Como tú decías, ¿no? Ya no me da la cabeza, ¿no? Y al final, claro, tienes que dedicarle tiempo, ¿no? Nada es fácil, pero si le dedicas suficiente tiempo y generas experiencias que te ayuden a desarrollar el conocimiento, la verdad es que siempre lo puedes hacer. Entonces, esa parte creo que es como muy, muy importante. Cuando comenzaste a trabajar ahora en Basilea, ¿cuál era la actividad que estabas realizando con Syngenta? Cuando yo llegué inicialmente era responsable de toda la parte de adquisición de talento para Europa, África y Medio Oriente en un proceso de transformación, porque fui responsable de un proceso de transformación en donde teníamos 2,000 proveedores de reclutamiento, cambiamos todo a un outsourcing con un solo proveedor, que en ese momento era IBM, y entonces era toda esa transformación del cambio organizacional, tanto en la parte como de mindset, como en la parte de sistemas. Entonces fue como súper, una evolución muy grande en términos de procesos y de prácticas. Ahora en la empresa donde estás, también estás en adquisición de talento, ¿es así? También estoy en adquisición de talento, me persigue. Muy bien. ¿Y qué cambió? ¿Qué cambió? Yo creo que en realidad lo que cambió es que hay tanta disrupción que hay una necesidad grande de profesionalizar. ¿Y por qué estoy desarrollando un negocio? Porque las empresas medianas y pequeñas no tienen la infraestructura y no tienen la capacidad de generar un área de adquisición de talento que vea más allá de revisar un currículum, sino que pueda analizar cuáles son los conocimientos y las capacidades que necesitan hoy en la organización, pero también lo que van a necesitar para el futuro, y no tienen como ese conocimiento o esa formación, y a veces no tienen la capacidad, tienen un departamento de recursos humanos pequeño que tiene que hacer desde la A a la Z, desde la contratación, la administración, la nómina, el desarrollo, hacen un poco de todo, por el tamaño, y no tienen como esta parte no tienen la capacidad de desarrollar estas competencias. ¿Qué llamas pequeña? ¿Qué llamas empresa pequeña? Bueno, no tan pequeñas. Nosotros estamos viendo que hay como una necesidad en empresas como de 500 a 5,000 personas, porque las empresas con más de 5,000 empleados generalmente tienen sus áreas de adquisición de talento, aunque sorprendentemente hay tanto movimiento de gente a nivel global que incluso las empresas grandes de 10,000 empleados que nosotros no teníamos vislumbrados como clientes potenciales nos están contactando porque hay mucho movimiento. Muy bien. Nos pregunta Simón Irausquín que qué tan exactas son las herramientas de inteligencia artificial en la captura de talento, en la adquisición de Yo talento. creo que son útiles, pero hay que tomarlas con precaución, porque todo lo que es inteligencia artificial utiliza ciertos algoritmos que, si no los usas con cuidado, te llevan a tener sesgos.
sesgos en donde tú dices, ah, bueno, solo quiero personas con tantos años de experiencia en estas áreas y en estas cosas, y entonces pierdes la oportunidad, por ejemplo, no sé, de tener gente entre industria, ¿no? Por ejemplo, ahorita trabajamos mucho con farma y la gente de farma piensa que solo la gente de farma puede trabajar en farma y solo si tienes experiencia en farma puedes trabajar en farma. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo es cómo irrumpimos esta predisposición. Ayer o antier tuve una conversación con una directora de recursos humanos de empresa de farma y me decía, ¿cuáles de tus reclutadores tienen experiencia en farma? Porque quiero reclutadores con experiencia en farma. Digo, o sea, ¿cómo van a ¿para qué quieres que tengan experiencia en farma? Entonces, eso es como una parte interesante y es importante manejar con cuidado la inteligencia artificial porque puedes decir, ah, quiero a alguien con experiencia solo en farma o con ciertos idiomas o con ciertas capabilities. Entonces, nosotros estamos combinando la parte de inteligencia artificial, estamos haciendo algunos assessments, que son los core, que son los que tiene Human Edge, algunos que están mucho alineados a la parte de growth mindset, a la parte de tu capacidad, se llama learning agility o tu agilidad de aprendizaje, porque se está viendo que esta agilidad de aprendizaje y esta como growth mindset o mentalidad de crecimiento, a veces viene a ser mucho más relevante que tu experiencia, ¿no? Puedes tener 20 años de experiencia, pero si quieres seguir haciendo las cosas como lo hiciste durante los últimos 20 años, no te va a funcionar. Si no eres capaz de desaprender y aprender, entonces no vas a ser exitoso en el contexto porque todo se está moviendo muy rápido. Adelante, Elizabeth. Sí, en línea con lo que vienes hablando, Berenice, ¿cuáles considerarías tú que son esas top 3 habilidades para las personas que están buscando oportunidades? Y en la contraparte, ¿cuáles son esas top 3 que los empleadores están buscando? Y si consideras que hay como un match entre ambas. Híjole, no hay un match porque apenas los empleadores están como ganando conciencia de esta evolución del movimiento de las capacidades y de las habilidades que son importantes y apenas hay datos que están soportando estas hipótesis. Yo te podría decir que ahorita todavía están como hipótesis, pero por ejemplo, Carol Dweck, que es la que escribió el libro de Minds, The New Psychology of Success. O sea, ya hay muchos más estudios en donde te dicen estas cosas son importantes y son mejores predictores del éxito que a veces los mismas competencias o skills tradicionales, ¿no? Que trabajaste 20 años en marketing y entonces vas a poder hacer marketing en el futuro. Yo te diría que hoy lo que nosotros estamos viendo es mucho esta mentalidad de crecimiento que tiene que ver con tu capacidad de aprender, desaprender, la parte de la resiliencia, que tanto te puedes levantar como del fracaso, y la parte de apertura como a tomar el feedback, y la última es la colaboración, porque hoy todo es mucho más abierto. Si tú ves y preguntas algo, la gente está dispuesta a co-crear, a colaborar y a trabajar en conjunto para lograr algo en común. Entonces, esas habilidades esas 3 habilidades vienen a ser como muy, muy importantes. La capacidad de aprendizaje está relacionada con la capacidad de socialización. Eso es definitivo y es parte de las tendencias. Dice María del Carmen desde Ecuador, dice, es importante mantenernos actualizados para así continuar vigentes en el mercado, en cada uno de los entornos y áreas de interés. Sí, claro. A ver, Adrián, yo no sé tú, pero yo me acuerdo, yo llevo haciendo reclutamiento mucho tiempo. Al principio, olvídalo, me llegaban los currículums, se tenía alteros de currículums en papel en mi escritorio y decía, bueno, ¿y yo cómo leo 200 currículums? ¿No? De repente decían, ¿qué hago con 200 currículums? ¿No? Ahora ya no recibes currículums en papel, ¿no? Y ahora es impresionante
como yo que estoy armando un equipo, acabo de contratar a alguien en Marruecos, a alguien en India, a alguien en México, y ni los conozco, ¿no? O sea, los contraté por internet, en papel, en sistema, y lo que, la evolución, o sea, si lo piensas, la evolución que están teniendo, y bueno, eso es en reclutamiento, en capacitación, es lo mismo. Entonces, sí, cómo te mantienes actualizado y rompes tus paradigmas de que, bueno, si no puedes ver a la persona, no sé si a usted les pasó, pero a mí me tocó ver a gerentes que dicen, no, si yo no conozco a la persona, ¿no? De manera física, no lo puedo contratar, Si, ¿no? si a Ahora mí, ese si es a un mí me paradigma. hubieran dicho eso, si a mí me hubieran dicho eso, me hubiera dado mucha risa, porque resulta que yo acabo de hablar con un cliente que maneja un proyecto desde hace 16 meses, un proyecto de 300 millones de dólares, y no conoce personalmente a ninguno de los integrantes del equipo que está con él en el proyecto. Entonces, Exacto. con esa mentalidad limitada, pues no pudiera trabajar con una empresa como la que estoy asesorando, ¿no? Elizabeth. Sí, también en línea es con eso que, bueno, y ahora con el comentario de Adrián, ¿consideras que evidentemente el tema generacional, el tema de los paradigmas con los que diferentes generaciones han crecido y que ahora están en un mismo contexto laboral, por supuesto con sus excepciones, porque hay gente que a pesar de ser unos jóvenes con más experiencia, tienen una mentalidad súper resiliente, pero he visto también en nuestro mercado actual pues esa interacción importante, interesante en una nueva dimensión entre las diferentes generaciones. Entonces hay hasta incluso 4 generaciones en un mismo contexto de trabajo. Entonces eso también creo que impacta en este momento, sobre todo en la forma de colaboración, porque por lo menos la experiencia, ahorita estoy trabajando también en un proyecto donde hay personas que son seniors, pero sus esquemas de trabajo, ¿sabes? Ellos, el tema de la virtualidad, el tema de, o sea, ellos tuvieron que darle el permiso de poder ir a sus oficinas y trabajar desde la oficina cuando el resto del equipo está trabajando virtualmente, y un poco fue parte como de la flexibilidad que la organización vio porque ellos se sentían mejor así, porque también en su casa pues no tenían la condición para trabajar de esa manera, ¿no? Entonces creo que también tiene que ver mucho ese aspecto, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? No, es exactamente como lo describes. El reto ahora es que son muchas generaciones, pero no nada más es generacional, es también, como dices, de estilos. Entonces, ¿cómo generas la flexibilidad suficiente para que una organización funcione, pero además también yo lo haga desde donde yo me siento cómodo, ¿no? Hay gente que no le gusta trabajar en su casa porque no se puede concentrar. Hay gente que dice, yo soy feliz trabajando en mi casa porque elimino todos los tiempos de traslado, ¿no? Entonces, a ver, ni obligar a toda la gente a ir a la oficina, ni obligar a todo, porque tampoco funciona. ¿Cómo hacemos que las cosas funcionen también para mi realidad, y cómo hacemos también que en determinado momento haya cierta como unión del equipo, ¿no? Porque eso también es cohesión, gracias, cohesión del equipo, porque eso es lo más difícil de lograr cuando estás trabajando siempre de forma virtual. ¿Cómo logras esa sensación de un objetivo? ¿Cómo eliminas errores en la comunicación? Porque al final del día, bueno, siempre hay un delay, ¿no? Entre que hablo y no es lo mismo que estar presencialmente. Entonces, ¿cómo trabajas con eso? Aunado a las generaciones, aunado a que el mundo se ha hecho pequeño, ¿no? Porque ahorita, no sé, yo veo la pantalla y creo que somos gente de diferentes países, backgrounds. Entonces, la diversidad es increíble, es maravilloso si la sabes capitalizar, porque pueden salir proyectos maravillosos, pero también puede ser extremadamente difícil y disruptiva si no lo canalizas bien. Así es. Fíjate que ahorita me estaba recordando un equipo de trabajo al cual estoy liderando, en donde hay un participante que tiene 15 años, tiene un coeficiente intelectual
un cociente intelectual de 167, una capacidad de interacción social nula, no quiere encender la cámara, no quiere sino aparecer con el micrófono apagado y la cámara apagada. Trabaja de su casa, no le interesa a la gente, no quiere saber de gente. Mientras que hay el extremo, estamos hablando de una persona de 69 años, que es simplemente como, vamos a decir, el Public Relations Manager del equipo. O sea, prácticamente él necesita gente y necesita gente para tocarla, no para verla, para tocarla. Entonces, claro, tú dices, ¿cómo hago para para crear cohesión en un equipo multinacional con características como esta, donde además están la raza, el credo religioso, la conducta sexual, el género, todas las diversidades están metidas, y de pronto tienes en la pantalla 17 personas que son como unas Naciones Unidas metidas en una sola sesión. Ahora, la pregunta es, cuando vas a hacer tu trabajo tú hablas de mentalidad de crecimiento, ¿verdad? Sí. Estoy traduciéndole del inglés. Mentalidad de crecimiento. Cuando hablas de mentalidad de crecimiento, la aproximación la haces situacionalmente. ¿A qué te refieres con situacionalmente? Si quieres hacer el paralelismo con el liderazgo. Hablábamos del liderazgo situacional. ¿Será que la mentalidad de crecimiento también es situacional? No, yo creo que no. Yo creo que de verdad es una constante, porque no hay una sola industria que no haya sido transformada en los últimos años. No hay una sola función, no hay un solo país que se salve de la transformación. Entonces, creo que el concepto aplica. Sin embargo, lo que sí es situacional es qué tanto trabajas o qué tanto mueves a tu organización. Hay organizaciones que no necesitan como que los empujen tanto. Hay organizaciones que de manera natural tienen como esa personalidad de crecimiento. Yo te podría decir, por ejemplo, que Unilever es una organización, y trabajé en Unilever hace muchos años, cuando no se hablaba de este concepto, pero te puedo decir que es una organización que de manera natural hace esto. Entonces, hay organizaciones que por definición, por personalidad, lo hacen más natural y entonces fluye un poco más fácil. Hay organizaciones en donde les cuesta más trabajo y ahí hay que empujar un poco más y trabajar con el líder. Es situacional en ese sentido, ¿no? Creo que sí, pero es un tema que funciona en todos lados. No hay nadie que te pueda decir, bueno, trabajar en la transformación o algo que creo que es muy importante ahora es, todas las capacidades son desarrollables. Yo creo que sí, y hay un montón de casos en donde hay organizaciones que en lugar de decidir despedir al 10% de su fuerza laboral porque no saben de IT o porque están cambiando los sistemas, deciden apostar a que la fuerza laboral desarrolle las nuevas habilidades y ayudar a que aprendan y les funciona mejor. Habrá de ese 10% gente que no quiere aprender, que se quedó en el camino, siempre hay esos, pero la mayoría de la gente, si le das la oportunidad, le das el estímulo, le das las herramientas, va a poder moverse, y es esa parte de querer, ¿no? Y creo que en todo. Adrián, tú y yo platicábamos, el entrenamiento y la capacitación ha evolucionado de una forma increíble, ¿no? Y habrá gente que tú conozcas que se quedó, que no pudo hacer el cambio porque no cree que puedes hacer una microcápsula de 5 minutos en donde aprendas algo. Sí, cuando tú le hablas de que vas a hacer un mobile learning de 3 minutos, te dicen que eso es un juego, que eso no es... No sirve. No es experiencia de aprendizaje. Mira, háblame un poco de qué papel juega la jerarquía hoy en las organizaciones.
Yo creo que desafortunadamente un papel todavía muy grande, porque si el liderazgo no cree en estos conceptos, es difícil de implementar. Sigue siendo el líder el que crea el espacio para aprender, el líder el que decide que va a dar las herramientas para que la gente se entrene. Obviamente hay gente que independientemente del líder va a hacer lo que cree conveniente y hay mucha gente que por eso está dejando las organizaciones. Por eso ahorita se da un gran movimiento de gente fuera de las organizaciones, porque hay gente que dice, no estoy de acuerdo y no tengo por qué quedarme. Y como el mercado se está abriendo cada vez más y las barreras y las fronteras se están cayendo cada vez más, la gente se está arriesgando a hacer, hacer los cambios, ¿no? El trabajo en casa ya es una realidad, es más fácil, necesitas una computadora y, a ver, Elizabeth está en Miami, tú estás en Washington, yo estoy en Basel, Simón no sé dónde esté, pero, o sea, estamos en diferentes lugares, es una maravilla. ¿Cuándo íbamos a pensar que podíamos hacer esto? Muy bien. Por cierto, ahora que está Simón y María del Carmen, me gustaría que ellos también, ahí está, aquí está metiendo la cuchareta. Dice, háblame tú, Simón, porque me vas a escribir tú, habla tú lo que Porque vas a decir. porque soy tímido, no. No, Berenice, bueno, me identifico mucho con todo lo que estás comentando porque usualmente doy conferencias no solamente de la parte de reclutamiento, sino de recursos humanos y la tecnología. Yo trabajo en una empresa obviamente bastante grande y que es a nivel internacional muy reconocida y tenemos soluciones importantes. Una de ellas obviamente es en el área de reclutamiento, ¿no? A veces cuando me toca conversar acerca de todas estas nuevas tendencias, una de esas es la que acabas de nombrar, ¿no? Las personas ya obviamente tienen el poder de decisión entre estar en un lado o estar en otro, ¿no? Entonces la jerarquía también dentro de las organizaciones está teniendo un Mira, no impacto estoy acostumbrado por a todo. tu timidez de no nombrar a la empresa SAP. No, ella no, Bueno, seguramente Pequeña ella empresa, nada más. debe conocer esa empresa. Alguna vez debe haber tenido No, no, acceso. no, claro, alguna claro vez que la por ahí. conoce. Por el volumen que maneja sí, claro que la conoce, obviamente, ¿no? Pero entonces, claro, es importante eso. Y solo quería, eso fue lo que comenté ahí en el chat que Adrián estaba diciendo, que sí, es una de las últimas tendencias, según un estudio que se hizo en SAP, obviamente esa tendencia, ¿no? Y está aumentando de lugar. Entonces sí es importante. Y si el liderazgo tiene que estar o sea, tiene que estar como en el mismo, en la misma sintonía, si no el líder lo hace difícil. Si un líder está, imagínate que yo te reporto a ti y estamos trabajando virtualmente y me estás checando si estoy conectada, si estoy con el puntito verde y si estoy haciendo y Berenice, te tardaste 5 minutos en contestarme el mail y Berenice, es imposible. Si el liderazgo no está alineado con esto, va a ser muy difícil de llevar a la práctica, ¿no? Y si tú como líder no crees que una persona puede aprender, si de verdad no tienes una experiencia y no has hecho este cambio tú, va a ser muy difícil que aceptes, por ejemplo, una persona con muy poca experiencia, ¿no? Por ejemplo, en Unilever, a ver, el programa más fuerte es el programa de trainees, que son chavitos con cero experiencia laboral que vas formando, ¿no? Porque creen que puedes aprender lo que sea. Te meten en la cocina y aprendes a cocinar. Te meten en el taller y aprendes a arreglar un coche. O sea, aunque no seas ingeniero, aunque no te... Porque haciendo, aprendes. Entonces, sí, cuando trabajas en una organización, así es cierta forma, pero hay managers que no, si no fuiste a la universidad y tienes el título de ingeniero mecánico, no puedes aprender a armar un coche. Bueno, Sí, hay ciertas cosas. Y justamente ahí, Berenice, las organizaciones adoptan por tomar personas desde que están en la universidad. Tú lo debes conocer porque estabas hablando hace poco del área de reclutamiento de tu experiencia. Veo que tienes bastante experiencia allí. Desde que están allí, ni siquiera tienen un título y obviamente ya están formándolos para, para realizar trabajos, ¿no? Y hablando de objetivos, sí, los gerentes ahora ya obviamente, este macromanagement, obviamente eso ya es de los años 2000,
ahorita necesitan herramientas que puedan permitirles medir los objetivos de forma virtual y de forma efectiva para justamente poder ser más en la medición y la visibilidad que tienen de la organización que en el vigilar per se de lo que está haciendo la persona. Exacto. ¿No? Uh-huh. Me gustaría preguntarte algo. Ahorita le voy a dar la palabra a Elisa, que ya prendió el micrófono. Pero fíjate qué interesante. Me vino a la mente, ¿cómo ha cambiado el perfil de la persona con la cual tú te entrevistas para un trabajo que te está contratando a ti? ¿Cómo está cambiando el perfil de esa persona que es tu interlocutor? ¿Hablas del reclutador o del gerente No, que contrata? el que habla contigo, el que viene a contratar tus servicios. Ah, el que viene a contratar. O sea, no solamente el que ya, o sea, no estoy hablando de que contrataron la empresa para que hiciera el trabajo, sino que va a hablar contigo de la acción que tú vas a emprender. Es tu cliente. ¿Cómo ha cambiado el perfil? ¿Cómo ha cambiado el interlocutor? Sí, ¿cómo ha cambiado? Ahora, ¿quiénes son? Ahora, en general, son los líderes de la organización. En realidad, es un equipo y casi siempre es el director general o el director comercial. O sea, es la gente de la organización junto con recursos humanos, y eso no se veía antes. Ahora la parte de talento, la adquisición, o sea, de quién estás trayendo, es una decisión estratégica y el negocio se mete. Y eso antes no se veía. Antes te decían, tú eres recursos humanos, tú ves la estrategia, tú hablas con el proveedor y ahí me platicas. Y ahora no. Ahora se mete mucho más los líderes más senior de la organización a hablar de estos temas de cuáles son los conocimientos y las habilidades que necesitamos para entregar los resultados del negocio. Porque al final del día, claro, se están dando cuenta que si traes buena gente vas a poder mover al negocio, y las capacidades y las habilidades que traigas son los activos que estás comprando de la organización. Entonces, creo que eso ha sido un cambio muy, 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 muy importante. Tenemos de todo, o sea, tenemos gente que es como súper disruptiva, que está dispuesta a probar cualquier cosa, y tenemos gente mucho más tradicional que sigue diciendo, bueno, estos son los perfiles que quiero, esta es la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, también nosotros con algunas herramientas y probando 2 o 3 cositas sencillas, tratamos de ayudarlos a evolucionar un poco, ¿no? Sí, en la forma de pensar. Yo siempre me acuerdo que a mí me parecía que tú te metías mucho en el borde. O sea, tendías a ir al borde del precipicio y caminar en el bordecito. Y eso creo que tiene que ver con el triunfo que has tenido, los éxitos que has tenido profesionalmente. Elizabeth. Bueno, su empresa se llama Human Edge, me imagino que es por eso. Con el borde. Humano. Fíjate que no lo dije por eso, pero fíjate que fue como inconsciente. Mira, yo no lo había captado, Bueno, pero fíjate que está que quedó blindado en tu imagen. Excelente eso. Así está el branding perfecto. Eso está encajado en lo que tiene, está transmitiendo lo que debe. Berenice, recordaba un poco cuando mencionaste el tema de estar pendiente de, ¿sabes? El micromanagement versus el resultado. También creo que ese es uno de los elementos que para el líder y para la gestión, ya sea de un proyecto, de la actividad departamental o para lo que esté el talento humano haciendo su actividad, es uno de los, digamos, aceleradores que hace que más una gestión basada en resultados, en el desempeño, no más en mirarte cuánto tiempo te toma o cómo lo haces, sino el resultado que estás trayendo en este tipo de ambientes colaborativos. Creo que, claro, al final debe haber un balance un poco entre el equipo que colabora y se integra y comparten, que en momentos específicos puedan verse las caras, como estamos nosotros ahora, versus pues la emisión de resultados y que hayan un seguimiento, porque creo que
en varias organizaciones lo que he percibido es que han tomado como mucho tiempo en terminar como de entender la importancia que eso tiene, más aún en un ambiente de la virtualidad. En la medición basada en, bueno, el resultado que estamos obteniendo, ¿no? En los estilos gerenciales que se ven impactados por eso. Y eso que esté alineado con lo que se esté buscando en el personal también es importante, ¿no? Y es difícil de medir, la verdad es que es difícil de medir la colaboración. Ahorita hay un montón de herramientas que están saliendo, ¿no? De cómo medir, por ejemplo, 360, en que ya tu evaluación anual de desempeño no sea anual, que sea como constante, y que además no sea de tu jefe, que sea un poco más colaborativa y que todo mundo pueda tener un poco de tener un input, ¿no? En la evaluación de la otra persona, la gente que trabaja contigo en un proyecto. Entonces, está evolucionando, pero al final no es tan fácil cuando tienes las organizaciones matriciales y tienes muchos proyectos. Al final la implementación no es tan sencilla, pero bueno, creo que cada vez se da más esta apertura. Ya los objetivos no son fijados en piedra, de que los revisas una vez al año. Ya en general las empresas tienen objetivos como mucho más ágiles, que estás revisando constantemente, porque pues está cambiando todo tanto y tan rápido, que la verdad es que los objetivos se vuelven, ¿no?, obsoletos. Toma los últimos 2 años, nadie se imaginaba todos los cambios que iba a tener, los proyectos cambiaron. Entonces, creo que todo mundo está tratando de evolucionar. A algunos nos cuesta más trabajo que a otros, pero bueno, en general la gente, ¿no?, está tratando de ir, pero todavía hay gerentes que quieren a la gente checando tarjeta y les miden hora asiento, ¿no? Minuto asiento. Y habrá unos que sigan y habrá unos que se queden. Fíjate que cuando estaba escogiendo el nombre del programa, me metí con tu, vamos a decir, con tu perfil, y hablamos de cómo desarrollar una mentalidad de crecimiento, pero a mí el nombre que me surgió era mentalidad de crecimiento o mentalidad de desarrollo. Para mí va un poco como de la mano, el crecimiento y el desarrollo. Al final del día para mí es la vida o tu carrera profesional dejó de ser, o para mí dejó de ser una serie de objetivos, sino es como, es ese viaje, es ese proceso que ahora es continuo. Yo ya no siento ahora tengo que aprender, como que nunca termino de aprender, como que siento que es más una jornada más que un objetivo. Entonces creo que en ese sentido me gusta cualquiera de los dos, el que quieras, la que quieras utilizar. Los dos implican un movimiento de un lugar hacia otro en donde existe la capacidad de aprender. Si creces o te desarrollas, no te sé decir el término técnico, pero para mí es esta sensación de movimiento, de que siempre puedes aprender a hacer algo nuevo, algo mejor, que si te equivocas, creo que en eso es donde está la resiliencia, y eso es lo más difícil. Yo creo que para mí, si te equivocas, ¿cómo te levantas?, ¿no? Y aprendes como sí, y lo ves en los deportistas, es donde es más fácil verlo, y es donde es más claro. Los deportistas son los que son más resilientes, porque pierden un partido y bueno, tienen 2 opciones: o se van a tomar, o se van a llorar, o se van a entrenar más. Entonces, al final del día, lo mismo pasa con nosotros en los ambientes corporativos, ¿no? A mí al principio me costó un montón de trabajo el ambiente global, ¿no? Era yo súper diferente, imagínate, entre una latina, entre tanto europeo, ¿no? Entonces, ¿cómo vas? Latina y chaparra. Entonces, bueno, y al borde, ¿no? Como dices, entonces siempre al borde. Entonces, ¿cómo vas aprendiendo a modular? ¿Cómo vas aprendiendo lo que funciona, lo que no funciona? En dónde sí te metes, en dónde estiras, en dónde no.
Yo creo que ese es como ver el trabajo como un proceso, como tu camino de crecer, pero no es crecer en puesto, no es crecer, no necesariamente es, creo que eso es lo que ha cambiado, ya no importa, ya el crecimiento no necesariamente en las organizaciones se da de, bueno, entraste como el asistente junior y luego te vas al asistente y luego es el asistente senior y luego es el jefe del asistente y el supervisor de la... Ya no, ya se da más en un proceso de desarrollo, incluso en los títulos del puesto, es un gerente, es un líder y en el mismo puesto te vas desarrollando y no se ve un crecimiento organizacional. Entonces, podría parecer que te estancas, pero no necesariamente. No sé si esa es la diferencia que estabas hablando. Está perfecto porque, tú sabes, me acordé del sistema de bandas. Entonces, exacto, estaban los niños en la escuela y entonces un niño le dice al otro, cállate, pues tu papá es del grupo 26, mientras el papá mío es del grupo 33. Y entonces yo decía, Dios mío, ¿cómo puede pasar eso? Eso tiene que haberlo escuchado en la casa. claro. Tiene que haberlo escuchado de los papás precisamente, ¿no? Y siempre como educador, claro, la mentalidad que me prevalece, yo no concibo un crecimiento sin desarrollo. Porque si no, puede pasar como que yo tenga mi cuerpo y mi brazo derecho crezca y mi brazo izquierdo no. Entonces el desarrollo va a estar comprometido, ¿no? Entonces, claro. Igual creo que la mentalidad debe ser una mentalidad de crecimiento y desarrollo. O sea, la combinación entre ambas es la que da nuestro camino ideal. María del Carmen, tiene que prender ese micrófono porque yo sin una palabra tuya no me voy de aquí. Ok, gracias Adrián, qué gusto. Hola Berenice, mucho gusto. Te saludo desde Guayaquil, Ecuador. Y Wow. hola Elizabeth. Mira, puntualmente, en el entorno de los negocios de las empresas familiares, tenemos otro enfoque, se tiene otro enfoque. Entonces allí el liderazgo, ¿verdad? O sea, pasar de los padres a los hijos, los negocios que crearon los padres de alguna forma y que los padres dicen, pero si yo eso lo hacía sin tanto estrés, si eso yo lo hacía en 2 horas. Entonces, ¿cómo allí se encaja todos estos temas que estaba escuchando? Y más que todo, ahí para mí se me prende un poquito de alerta porque realmente decía, esto es un tema de los líderes. ¿Cómo llegamos a esos líderes que todavía ya no son los padres, son sus hijos, son una nueva generación, pero a ellos les está costando mucho liderar de la forma en que el mundo hoy estamos transitando, estamos viviendo, porque siguen siendo muy observados y cuestionados por sus padres? Eso es lo que deseo. Ese es un gran reto. La empresa familiar siempre es un poco más complicada en ese sentido, pero también es más ágil. En el momento en que el papá puede estar expuesto, porque a veces es la simple exposición a una idea en un entorno diferente. El ver cómo funciona en un entorno completamente diferente y poner ejemplos de empresas que no se movieron. Y hay un montón, digo, grandes, pero Blockbuster, por ejemplo, murió y, o sea, Netflix, pero si Netflix no sigue evolucionando, en algún momento Netflix volverá a morir porque al final del día nadie tiene garantizada la supervivencia. Bueno, ya han muerto 3 veces, Netflix ya ha muerto 3 veces. Bueno, ya ha muerto 3 veces, pero ha revivido. Como el Fénix, se levantan de las cenizas. En cambio, Blockbuster, nada. No se levantaron. Entonces, creo que es como empiezan a estar expuestos y a escuchar de este tipo de casos, porque al final del día nadie se salva del cambio de la transformación. Entonces, yo creo que empieza con un poco
de esta exposición, un poco de escuchar ciertos casos, ciertas historias, dosificar un poco la exposición y el entrenamiento y sembrar la semillita de la duda ¿no? Hablar con otras empresas, siempre esta parte de decir, mira, lo que él está haciendo está funcionando, de la experiencia de otra empresa familiar, de cómo lo hicieron, de quien fracasó y no se levantó, también es importante, ¿no? De quien fracasó y se levantó, como Netflix, ¿no? Al final del día, a ver, está en nuestra naturaleza aprender. Entonces, ¿cómo generas un entorno en donde les haga sentido? ¿Cómo conectas de una forma que les haga sentido? ¿No? Porque a lo mejor quieres conectar desde la forma muy corporativa y, ¿no? Nosotros tenemos mucho cuidado porque, claro, yo al venir de grandes corporativos, no sé qué, de repente si voy con una empresa familiar, bueno, me dicen, bueno, es que tú trabajaste en Unilever y en Syngenta, no sabes lo que es trabajar en Juanito S.A., ¿no? ¿no? Nosotros tenemos nuestra empresa de abarrotes y mi abuelito y el abuelito del abuelito. Mentalidad de ¿no? changarro. El changarro, exacto. Entonces es como desde donde ellos están parados y cuáles son sus miedos, cuál es la historia que ellos están tratando de salvar, porque también en estas empresas familiares es mucho de salvar la historia de la familia. Es como mantener ese orgullo de que somos la empresa familiar y cómo mantenemos este sabor familiar. Hace poquito me entrevisté con los de MSC, que es Mediterranean Shipping Company, enorme. Es una empresa de las navieras más importantes a nivel mundial, pero ellos empezaron como empresa familiar y justo estábamos viendo cómo pueden empezar a mover el liderazgo hacia un liderazgo, siguen manteniendo los mismos valores, eso es lo más interesante. Como ellos están logrando hacer la transformación, dijeron, estos son los valores que son importantes para nosotros, no importa qué tan grandes seamos, queremos mantener estos valores y estos los vamos a proteger. El cómo manejas una empresa de 50 trabajadores y una empresa de 50,000 es muy diferente, no lo puedes manejar, pero el corazón de la empresa lo proteges y eso les da tranquilidad. Y el orgullo de ser una empresa familiar y entonces el papá va a todos los eventos y, ¿no? Como que sigue habiendo este sabor de familia, ¿no? Y mantienes las cosas, los rituales y las tradiciones que son importantes. Muy bien. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista. De verdad que estoy muy contento de haberte invitado y haber tenido la oportunidad de compartir con Simón, que ya se tuvo que retirar, pero mantiene la conexión por vía de las redes, la presencia de María del Carmen desde Guayaquil y de Elizabeth desde Miami. De verdad te agradezco muchísimo que hayas sido tan generosa en las respuestas y que, oye, lo que me quedó el sabor de más. Como que en el futuro vamos a tener que volvernos a encontrar. Así que, nos volvemos a encontrar, para mí es un honor, es un placer, aprendo un montón de estas sesiones, me dejan con una semillita ahí de cómo podemos hacer, cómo podemos seguir creciendo y desarrollándonos, como dice Adrián. Entonces, no, les agradezco mucho y bueno, lo que necesiten, estamos en contacto y la gente que escucha, si me quieren mandar también una conexión por LinkedIn, alguna pregunta, si quieren probar alguno, tenemos un assessment de mentalidad de crecimiento en Human Edge, entonces también podemos maravillosa oferta. Muchísimas gracias. Nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias. Gracias, hasta luego.